Sé que están reunidos ahí papás, mamás, hijos, hermanos, abuelos, tíos, nietos, sobrinos, amigos. Pero lo más importante es que están reunidos como hermanos en Cristo, como familia espiritual de Dios. Quiero hacerles una pregunta y piensa bien antes de contestar. Y cuando contestes, no lo hagas en voz alta, sino mentalmente. Presta atención a la pregunta. Si supieras que hoy en la noche alguien tocará tu puerta, y realmente no es una sola persona, sino dos, un hombre y su esposa embarazada, y te dijesen que ella está por dar a luz, ¿qué harías? ¿Qué harías si supiera que el niño que está por nacer es el Salvador del mundo, tu Salvador, el Hijo de Dios? La Biblia dice que hace cerca de 2000 años esta fue la situación que ocurrió en un pequeño pueblo al sur de Jerusalén llamado Belén. María, la mamá de Jesús, estaba embarazada de casi 9 meses y vivía con su esposo José. El emperador Augusto César mandó realizar un censo y cada persona del Imperio Romano debía regresar a su lugar de origen. Siendo que José y María eran de Belén, tuvieron que emprender el viaje desde donde se encontraban en ese momento, que se encontraban en Nazaret, y tuvieron que viajar hasta Belén. La distancia que recorrieron fue aproximadamente unos 130 kilómetros. Hoy en día es sencillo viajar 130 kilómetros. Hay medios de locomoción muy cómodos. Puedes hacer esa distancia en auto o en bus, con aire acondicionado, música e internet. Pero en ese momento no había esas comodidades, no estaban esas condiciones, y José y María eran pobres y no tenían tampoco un carruaje que los llevara. Siendo así, con María embarazada de casi 9 meses, José y ella emprendieron el viaje a Belén, José a pie y María encima de un burro. Sin dudas que este viaje fue hecho por tramos debido a la situación de María. Lo interesante de esto es que si bien es cierto María y José vivían en Nazaret, había una profecía en el libro de Miqueas, en el capítulo 5, en el versículo 2, que indicaba claramente el lugar donde nacería Jesús, que era el pequeño pueblo de Belén de Judá. En Miqueas 5:2 leemos lo siguiente: Pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Fíjate que cuando José y María llegaron, ella estaba por dar a luz, quizás como consecuencia del esfuerzo del viaje, y aunque buscaron, la Biblia indica que no encontraron un lugar donde ella pudiera recostar su cabeza para que naciera Jesús. Las personas que vivían en Belén, absortas en sus quehaceres, en sus preocupaciones, en los afanes de esta vida, no percibieron que en pocos minutos nacería el niño más deseado y anhelado por toda madre y todo padre del pueblo de Israel. Este era la simiente que Dios le había prometido a Adán y Eva en Génesis 3:15, que enviaría al mundo para darnos vida eterna. Desde ese entonces, es probable que cada mujer del pueblo de Dios, cuando quedaba embarazada, se preguntase si el bebé que llevaba en su vientre sería el Mesías. Habían pasado aproximadamente 4000 años desde que Dios le hiciera esa promesa a Adán y Eva, y todo el cielo estaba atento, presenciando uno de los momentos más solemnes en la historia, no solo de este pequeño mundo, sino de todo el universo. El niño más anhelado por los ángeles, por todas las inteligencias celestiales y por el pueblo de Israel, el deseado de todas las gentes, estaba por nacer. Sin embargo, la pequeña ciudad de Belén y todo el pueblo de Israel desconocía el tiempo de su visitación. Desconocía el tiempo en que Dios, hecho hombre, visitaría a este mundo para vivir por 33 años y morir para salvar al ser humano. Las puertas de Belén, que debieran haber sido abiertas para recibir al niño Jesús, al Salvador del mundo, fueron cerradas. Pero la Biblia dice en Lucas capítulo 2, en el versículo 7, que las puertas de un establo fueron abiertas y el recipiente utilizado para darle de comer a los animales, llamado pesebre, fue el lugar donde fue acostado el niño Jesús. Posiblemente a esto se refería el profeta Isaías cuando dijo en el capítulo 1, en el versículo 3,
El buey conoce a su dueño y el asno el pesebre de su señor. Pero Israel no entiende y mi pueblo no tiene conocimiento. ¿Recuerdas la pregunta que te hice al comenzar? ¿Qué harías si un hombre con su esposa embarazada tocase tu puerta? Quizás tú digas, qué triste situación la de Israel, qué egoístas que fueron, qué ciegos que estaban. Yo hubiese hecho pasar a María y José y hacer todo lo posible para que Jesús naciese en mi casa. Qué privilegio hubiese sido, ¿verdad? ¿Te imaginas? Jesús naciendo en tu casa, Jesús ingresando en tu hogar y bendiciendo a tu familia con su sola presencia. Imagínate que una persona muy importante, como por ejemplo un presidente, tocase tu puerta y te diga que le permitas a su esposa recostar su cabeza porque está por dar a luz y no hay lugar en el hospital para ella. Probablemente la mayoría, si no todos, aceptaría con gusto dejarnos pasar. Muchos harían esto para recibir fama, dinero o algún favor especial por parte de este presidente. Pero en este caso no estamos hablando del hijo del presidente de un país. Estamos hablando del hijo del presidente del universo, el Hijo de Dios. Y en este caso no estamos hablando de algunos favores económicos que pueda concederte Dios si tú aceptas que Jesús entre en tu hogar, sino que estamos hablando del favor más grande de todos los favores. Estamos hablando del favor de Dios, el regalo inmerecido que nos concede Dios de entregar a su Hijo para que podamos tener vida eterna y felicidad sin fin. Es cierto, qué triste situación la de Israel, qué egoístas que fueron, qué ciegos que estaban. Al mismo tiempo que le cerraban la puerta al niño Jesús, le cerraban la puerta a la salvación de sus propios hogares. Pero ¿sabes qué, mi amigo? Si no comprendemos bien lo que esto significa, tú y yo podemos estar en la misma situación en la que se encontraba el pueblo de Israel sin saberlo. Podemos encontrarnos en la misma situación triste, egoísta y ciega en la que estaba el pueblo de Dios. ¿Por qué? Mira, unos años después que Jesús murió a los 33 años de edad, la Biblia dice que el pueblo de Israel fue destruido y pereció. En Oseas capítulo 4, versículo 6, dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Pero espera un momento, quizás tú te preguntes, ¿por qué dice la Biblia que el pueblo de Dios le faltó conocimiento? ¿No dice la Biblia acaso que el pueblo de Dios era la nación con mayor conocimiento en lo que respecta a los temas espirituales de todas las naciones de la tierra? ¿No tenía el pueblo de Israel profecías? ¿No tenían las profecías de Dios que se le habían comunicado a ellos acerca del plan de salvación? ¿No tenían las profecías del Mesías que vendría a este mundo? ¿No tenían profecías que ayudarían al pueblo de Dios a prepararse para ir al encuentro de su Salvador? La respuesta a todas estas preguntas es sí. El pueblo de Israel tenía todo este conocimiento de las profecías. Entonces, ¿por qué la Biblia dice que el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, le faltó conocimiento y por lo tanto fue destruido? Amigo mío, debes comprender que el conocimiento del que habla la Biblia no es un conocimiento teórico meramente. No es un conocimiento teórico, sino uno que se practica. Un conocimiento que se vive y que de esa forma el carácter del ser humano es transformado a la imagen de Dios. Tristemente, el conocimiento del pueblo de Israel en su mayoría era un conocimiento teórico, estático, inactivo, muerto. Y por causa de no poner en práctica este conocimiento que Dios les había transmitido, el pueblo de Dios decidió apartarse de Dios y la destrucción vino como resultado. Muchos hoy en día están en la misma situación peligrosa, en la misma situación de pensar que basta con tener un conocimiento teórico y saber de doctrinas y guardar el sábado a nivel teórico para ser salvo. Muchos hoy en día se jactan, así como el pueblo de Israel se jactaba de ser el pueblo de Dios y la nación elegida por Dios para traer el Mesías al mundo. Muchos se jactan del conocimiento que Dios les ha dado respecto a las verdades para este tiempo. Muchos se jactan de ser parte de la última iglesia que Dios ha levantado con un mensaje desconocido por el mundo. Muchos se jactan de ser parte del pueblo que tiene más luz de lo que ningún otro pueblo en la historia tuvo. Muchos se jactan
de ser los únicos que realmente saben lo que está sucediendo en el mundo y lo que sucederá. Sin embargo, así como hizo el pueblo de Israel que jactándose de su Mesías, cuando éste llegó lo rechazaron y no hubo lugar para recostar al niño Jesús, salvo en un pesebre. Hoy en día, mis amigos, muchos lo rechazan, impidiéndole la entrada a sus hogares para obtener la salvación. ¿Por qué te jactas, mi amigo? ¿Hay algo de lo cual deberías alabarte a ti mismo? La Biblia dice en Jeremías capítulo 9, versículos 23 y 24, lo siguiente. Y así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. Mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Sin dudas, mi hermano, que Dios quiere que lo conozcas. No que conozcas de Él, lo cual es algo teórico, sino que lo conozcas a Él. Hemos leído recién, mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme. Y conociéndolo a Él, y no solo de Él, es como tendrás esta experiencia personal con Jesús, y lograrás poner en práctica su palabra y hacer su voluntad. La Biblia dice, mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme. Y fíjate ahora, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Dios quiere que veas cómo Él hace misericordia, juicio y justicia para enseñarte a hacer lo mismo. Pero tristemente el pueblo de Israel no conoció a su Mesías. Como te darás cuenta, había profecías en la Biblia que anunciaban la llegada del Mesías al mundo, las cuales indicaban que nacería de una virgen, que sería perfecto en todos sus caminos, que las personas verían el amor de Dios en él, pero que a pesar de nunca haber cometido pecado, sería rechazado por su pueblo y muerto en una ignominiosa cruz para pagar por los pecados de todo el mundo. La profecía también indicaba que la muerte no lo vencería porque al tercer día resucitaría. Mis amigos, estas profecías se cumplieron en Jesús de Nazaret. Y sin lugar a dudas, Dios quiere que comprendas esto. Quizás en algún momento te dijiste a ti mismo, ¿cómo me hubiese gustado que Jesús hubiese nacido en mi casa? Pero ¿sabes qué? Esa oportunidad no solo la tuvieron los aldeanos de Belén en esa noche estrellada hace aproximadamente 2000 años, sino que esa oportunidad Dios se la concede a cada persona hoy en día. Hay muchos hogares en los que Jesús está ahí afuera aún golpeando la puerta, llamando, suplicándote que lo dejes entrar. La puerta de la oportunidad aún no se ha cerrado. La puerta de recibir el favor de Dios en tu vida y en tu hogar aún está disponible. No todo está perdido, mi amigo y hermano. Quizás tú tengas problemas familiares, problemas económicos, problemas de salud. Quizás te sientas solo. Quizás perdiste a un ser querido y esta Navidad ya no lo tienes a tu lado. Pero hay uno que conoce tu dolor, conoce tus problemas, conoce tus angustias, conoce tus tristezas, porque antes de que fueses formado en el vientre de tu madre, Él te conoció. Y el que te conoce dice, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré con él y cenaré con él y él conmigo. No dejes que Jesús siga esperando allá afuera. Ábrele la puerta, permítele entrar en tu hogar, en tu familia, en tu corazón, y deja que Él pueda darte la paz, el gozo, la felicidad y el perdón que solo Dios puede dar al ser humano. Hay una promesa gloriosa en la Biblia, dada por el mismo Jesús, que una vez vino a este mundo y fue acostado en un pesebre. La promesa de que Él volverá a este mundo, porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá y no tardará. Permítanme culminar leyendo las palabras que Jesús dijo a sus discípulos aquella última noche antes de morir en la cruz. Estas palabras se encuentran en Juan capítulo 14, en los versículos 1 al 3, y es muy probable que varios de ustedes se las sepan de memoria. Allí dice, no se turbe vuestro corazón, ¿creéis en Dios? Creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros,
Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Que Dios los bendiga, mis hermanos. Que la paz de Dios los alcance a ustedes y a sus familias. Y que esta Navidad pueda ayudarlos a conocer un poco más a Dios y comprender más del amor de Dios manifestado al enviar a su Hijo al mundo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino tenga vida eterna. Noche de paz, noche de amor, todo duerme en derredor, entre los astros que esparcen su luz, bella anunciando al niñito Jesús, brilla la estrella de paz, brilla la estrella de paz. Noche de paz, noche de amor, hoy humilde fiel pastor, coros celestes proclaman salud, gracias y glorias en gran plenitud, por nuestro buen Redentor, por nuestro buen Redentor. Noche de paz, noche de amor, tribunio resplandor, luz